Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Ríos de Agua Viva. Es un privilegio para mí poder estar participando con ustedes, compartiendo la palabra del Señor en este día tan especial para todos ahí, en el aniversario de la Iglesia. Muchas gracias por la invitación y estamos orando por ustedes. Cuenten siempre con nuestro apoyo, con nuestras oraciones. La Iglesia Bautista de Minas y yo particularmente como pastor en mi familia estamos siempre a disposición y para servirles en todo lo que ustedes necesiten. También estamos agradecidos por la bendición que ustedes han sido con todos nosotros. Desde que estamos acá en Minas, han cuidado de nosotros, de nuestra familia y han bendecido y cuidado de esta iglesia. Entonces estamos muy agradecidos con todos ustedes. Una vez más, les agradezco el privilegio que me dan de compartirles hoy la palabra del Señor y, y espero que pueda ser de bendición para todos. Y me estaba acordando y orando estos días pensando qué puedo compartir con los hermanos de Maldonado y vino a mi cabeza el versículo súper conocido, ¿no? En 1 Corintios 12 del 12 al 27, cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, hace esa analogía, ¿verdad? Que dice que así como el cuerpo es uno, bueno, es uno pero tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función particular. Bueno, así el cuerpo de Cristo, su iglesia también, tiene muchas personas diferentes, hay diversidad, cada uno tiene sus dones, sus talentos, sus habilidades, pero el Señor usa todo eso en conjunto para señalizar su reino aquí en la tierra, ¿no? Para decir esto es el reino de Dios, para predicar arrepentimiento, para predicar salvación, para mostrar de la gracia de Dios, para mostrar de su misericordia. Todo eso es gracias a que funcionamos como un cuerpo, con diferencias entre unos y otros, pero todos a servicio de la disposición del Señor. Entonces, es un versículo bastante conocido, estoy seguro que casi todos o todos lo conocen. El cuerpo de Cristo, su iglesia, esa analogía es usada a lo largo de la historia muchísimas veces. Somos un cuerpo. Eh, Hasta cantamos, ¿no? Un cuerpo y así bien ajustado, totalmente ligados, unidos en amor. Me estaba acordando ahora de una canción. Probablemente haya muchos coritos, ¿no? Otro que me estoy acordando es qué maravilla tener una familia unida en Cristo Jesús. Somos una familia, somos como un cuerpo, y esa analogía es verdadera. Creo que todos los que hacemos parte de una iglesia, independientemente del lugar donde estemos, sentimos que estamos en una familia. Y como en toda familia, a veces tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras diferencias, pero siempre en la gracia del Señor hay lugar para recomenzar, para la reconciliación, para el perdón, para el arreglo de cuentas. Hasta tenemos una lista y un orden de cómo tenemos que hacer esas cosas, ¿no? Me estoy acordando ahora de Mateo, que cuando dice, eh, el Señor estaba hablando y dice, si alguno peca contra ti, entonces ve, habla con él, si no te oye, va, llama a otro. O sea, tenemos hasta un manual de resolución de conflictos dentro de la comunidad de fe. No tendría por qué dar problemas. Sin embargo, es verdad que muchísimas veces tenemos problemas. Entonces la idea del mensaje que quiero compartir hoy con ustedes es que necesitamos aprender a disfrutar de lo que es la iglesia, no solo como una obligación la comunión. Muchas personas entienden que vivir en comunión con el cuerpo de Cristo es una obligación y no es así, nunca fue una obligación. Otros lo ven como algo opcional. Bueno, yo tengo mi relación con Dios, pero la iglesia es opcional. Y tampoco es así, tenemos suficiente base bíblica que hoy por una cuestión de tiempo no vamos a trabajar, pero te invito a que puedas buscar esa base bíblica que nos habla sobre la importancia de la comunión, del congregarse, no solo de congregarse, sentarse y escuchar, sino de servir, usar los dones, talentos y habilidades. ¿Sí? Parte de las disciplinas espirituales necesarias para todo cristiano son la oración, la lectura de la Biblia, ¿verdad que sí? La adoración, pero también el servicio. Y a veces entendemos estas tres como obligatorias, ¿no? Como que necesito orar para estar en comunión con Dios, necesito leer la Biblia para estar en comunión con Él, necesito adorar a Dios. Algunos hasta colocan como más importante el ofrendar y el diezmar que el servicio cristiano.
Y todo eso es un conjunto importante. Todo eso, el servir en mi iglesia es la clave para que yo me pueda sentir pleno, realizado, feliz. ¿Sí? Siempre cuando hablo de este asunto invito a todos a pensar en el privilegio verdadero que tenemos de tener una iglesia donde tenemos libertad para ir y servir en los ministerios que están a disposición, porque está lleno de ministerios, porque nuestras iglesias están llenas de necesidades. Ahora con la pandemia creo que muchos cristianos han reaccionado y han entendido, wow, de verdad la iglesia en mi vida es importante, de verdad el cuerpo de Cristo es importante. ¿Cuánta falta siento de mis hermanos? ¿Cuánta falta siento de la comunión? ¿Cuánta falta siento de sentarnos a tomar unos mates en un social, compartir unas pizzas, que los nenes anden correteando por ahí? En fin, todo eso que todas las iglesias de nuestro país hacemos, ¿verdad? ¿Cuánta falta sentimos? Entonces, hermanos, lo primero de manera de introducir el asunto con ustedes, hoy vamos a hablar de la importancia del cuerpo de Cristo. Para eso, yo estaba leyendo hace un tiempo un libro que para mí ha sido muy importante, ya lo he leído varias veces, fue un regalo de un misionero hace muchos años, me lo regaló y lo sigo manteniendo conmigo, se los voy a mostrar porque también se los voy a recomendar este libro, si alguno alguna vez lo encuentra, lo recomiendo totalmente. Dice El plan del Señor para la Iglesia, John MacArthur. Muchos conocen a John MacArthur, ¿verdad? Es un autor cristiano bastante conocido. Y bueno, me han regalado muchos libros relacionados con la iglesia, con cómo trabajar en la iglesia, algunos son buenos, otros malos, pero me explotó la cabeza cuando lo leí por las analogías que él hacía. Básicamente este libro trata a la iglesia como el cuerpo humano, entonces ustedes van a encontrar la primera parte, él llama la anatomía de la iglesia, entonces el autor habla del esqueleto. Todo cuerpo humano necesita un esqueleto. Imagínense nosotros si fuésemos solo sistemas, órganos, pero sin contar con el sistema esquelético, con el esquelético ahí, con la base. No sé, no nos sostendríamos en pie, no conseguiríamos movernos, estaríamos ahí como una especie de ameba. Yo no soy especialista en esto, ¿no? Probablemente ahí entre ustedes haya alguien que entienda y conozca mejor, pero el esqueleto es fundamental, es lo que nos permite movernos, sustentarnos, mantiene la cabeza en el lugar. Miren de lo que estamos hablando. Entonces el autor dice que la iglesia tiene un esqueleto. Y lo comparto con ustedes así porque concuerdo con él y lo entiendo igual que él y quiero mostrárselos para ver si ustedes, analizándolo, también entienden la importancia de esto. Y él dice que el esqueleto de la iglesia es la adoración a Dios, porque una iglesia que no adora a Dios, que adora a los hombres, o que se adora a sí misma, o que adora al mundo, o que adora a las autoridades, puede ser cualquier cosa, menos una iglesia cristiana. Entonces la adoración a Dios, por más básico que esto resulte, es parte del esqueleto central. Autoridad basada exclusivamente en las escrituras, esto vuelve a ser lo mismo. Si la autoridad de la iglesia está basada en una persona, en un grupo de personas, en una organización, en un apóstol, en un profeta, yo qué sé, en lo que sea, entonces eso no es un esqueleto, eso es otra cosa, pero no sustenta a nadie y no sustenta a la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia de Cristo tiene que tener adoración a Dios, tiene que tener autoridad absoluta en las escrituras, tiene que tener sana doctrina, tiene que tener santidad espiritual. Una iglesia que no busca la santidad es una organización, pero no es una iglesia cristiana. Las iglesias cristianas necesitan buscar la santidad. Y acá viene otra ley bastante clara, ¿no? Si ninguno de nosotros busca la santidad, no podemos pretender que la iglesia busque la santidad. Cuando hablamos de santidad como iglesia, estamos hablando de la suma de cada uno de nosotros buscando la santidad. ¿Bien? Entonces eso hace parte del esqueleto también, y el autor acá también menciona la autoridad espiritual, ¿sí? No autoridad humana, no autoridad de un predicador, no autoridad de fulanito que dijo que recibió una profetada que le dijo tal cosa, o fulanito que tuvo una revelación especial, particular. No, autoridad basada en la palabra de Dios,
autoridad espiritual basada en la revelación que ya tenemos, y con esa autoridad salir y predicar y contarle a todos con alegría lo que el Señor ha hecho por el ser humano. Entonces el autor habla del esqueleto, ¿no? Y me gustaría que los que puedan conseguir el libro puedan estudiarlo y entenderlo mejor. Tiene toda una base bíblica este libro, ¿no? Cada cosa que él va hablando va mostrando en la Biblia por qué lo considera importante, y el esqueleto entonces son estos asuntos. Pero a mí me gustaría ahondar un poquito más. Y después el autor de este libro, John MacArthur, empieza a hablar de los sistemas. Como todos nosotros tenemos sistemas, ¿no? El sistema digestivo, el circulatorio, y por ahí va, ¿no? El respiratorio. Cada sistema es un conjunto de órganos que todos funcionan a la perfección y hacen con que todo el cuerpo funcione bien. Los sistemas dentro de la iglesia también no son personas individuales que hacen determinada tarea, sino el conjunto de personas, el conjunto de la iglesia trabajando en pro y en servicio de extender y señalizar el Evangelio. Entonces yo elegí algunos de esos asuntos con una base bíblica para que podamos compartir hoy. Me gustaría que abriese sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 46 al 49. Es una historia bastante conocida, es una historia bastante importante dentro del cristianismo, ¿no? Todos nos acordamos de esto, cantamos sobre esto, le enseñamos a los niños en la escuela dominical sobre esta historia. Y como la propia historia lo dice, es un fundamento firme, aquel que sabe construir la casa donde la tiene que construir. Es sabio aquel que sabe construir la casa donde la tiene que construir. Entonces vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor bendiga su palabra y haga con que entendamos lo que acabamos de leer. Pero el texto es bastante claro. El texto es bastante claro. Y dentro de este texto, que conocemos la historia de los dos que construyeron la casa en lugares diferentes, a veces nos olvidamos de lo primero, el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús estaba diciendo esto, era porque evidentemente ya en aquel tiempo había personas que por apariencia o por seguir a los demás o por lo que sea, iban atrás del Señor, le decían Señor, Señor, o tú eres mi Señor, o tú eres esto, o tú eres lo otro, pero no hacían lo que Él decía. Escuchaban, pero no ponían en práctica. Y la pregunta es, ¿será que en nuestros días no pasa lo mismo dentro de nuestras iglesias? Yo no voy a hablar por ustedes, pero voy a hablar por mí, por la iglesia que pastoreo, por las iglesias por las cuales he pasado y he pastoreado, inclusive en mi época de seminarista cuando estaba en Brasil. Pero es evidente que en nuestras iglesias pasa eso. Pasaba ahí, en los ojos de Jesús, pasaba enfrente a Jesús, no va a pasar con nosotros. Obviamente que sí. Entonces el primer sistema al que necesitamos apegarnos y entender que hay un esqueleto y que a ese esqueleto viene pegado un sistema que es importantísimo, es la obediencia. No existe iglesia cristiana sin obediencia a nuestro Dios, a sus mandatos y a sus principios. La obediencia, algo que está hoy un poco, disculpen la palabra que voy a usar, pero como bastardeado, como denigrado, como largado, porque obediencia ahora es, para muchas personas es sinónimo de tocar mi libertad. Yo no te tengo que obedecer a vos, yo soy libre de hacer lo que se me antoja. Sí, y es verdad. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico y cristiano, la obediencia no es una imposición, la obediencia a Dios no es una imposición, es un privilegio que tenemos como cristianos.
en algunos casos es hasta una necesidad, necesito obedecer a Dios. No sé si alguno ha pasado por esa experiencia de tener que tomar una decisión y no saber qué hacer, y no querer meter la pata esperando que el Señor le muestre algo claro, que le dé una decisión clara, que le dé por lo menos un rumbo al que tomar. Y como diciendo, Señor, necesito obedecerte, pero para obedecerte necesito que me digas algo. Entonces la obediencia se hace hasta necesaria y se tiene que hacer hasta disfrutable. Tenemos infinidad de ejemplos bíblicos donde personas que obedecieron al Señor tuvieron alegría, contentamiento, gozo, ¿sí? Otros obedecieron a regañadientes, otros obedecieron medios que obligados, pero obedecieron. Entonces en la iglesia, uno de los sistemas, siguiendo el ejemplo que John MacArthur nos deja de ese cuerpo, como organizadito, siguiendo el ejemplo ya que había dado Pablo antes, tenemos el esqueleto: obediencia, autoridad de las escrituras, sana doctrina, santidad, autoridad donde tiene que estar, y a ese esqueleto que sustenta todo, obviamente con la cabeza que es Cristo, le sumamos este sistema de la obediencia. Es lo que hace funcionar. Si tuviésemos un esqueleto perfecto, una cabeza perfecta, pero no hay sangre circulando, el cuerpo no funciona, ¿sí? Entonces todo va junto. Hay un esqueleto que sustenta, pero hay sistemas que hacen que la iglesia funcione. Y una iglesia sin obediencia absoluta a los principios de Dios no es iglesia. Y lamentablemente hoy estamos viviendo días donde hay obediencia dentro de la iglesia, pero hay obediencia a personas, o hay obediencia a autoridades, o hay obediencia, y esta es la peor de todas, obediencia a lo que yo soy, a mí mismo y a lo que yo aprendí desde chiquito, aunque eso contradiga la autoridad de la palabra de Dios, ¿sí? El año pasado, no, 2019, yo me cansé, los tengo anotados en la agenda, pero me cansé de anotar las veces que algún hermano, alguna hermana o alguien de otro lugar pidiendo consejo, algún cristiano de otra iglesia preguntándome por algunas cosas, me dijo: pero yo soy así toda la vida, yo toda la vida he sido así. Y uno con la Biblia adelante aconsejándole, y la Biblia dice: haz esto, y la otra persona dice: no, yo no lo hago porque yo toda la vida he sido así. Entonces, lo que a uno como pastor le da ganas de decir es: bueno, la conversación terminó acá, entonces ya me dijiste cuál es tu autoridad, ya me dijiste a quién obedeces, obedeces a vos mismo. Aunque la Biblia, aunque el Señor, aunque Dios te diga y te pegue una cachetada en la cara con la verdad, con la necesidad de cambiar algunas cosas, no lo voy a hacer porque yo soy así toda la vida he sido así. Y ese es un gran problema en nuestras iglesias. Necesitamos trabajar con eso. Y para trabajar colectivamente, primero tenemos que trabajar individualmente. Entonces, mi primer consejo para ustedes y para mí mismo es: el sistema que hace con que circule todo por el cuerpo de Cristo es la obediencia a Dios, obediencia a su palabra, obediencia a sus principios, obediencia a sus planes, obediencia a sus propósitos, obediencia aunque sea complicado el momento y las circunstancias. Siempre que hablo de este asunto me acuerdo probablemente ya lo habremos conversado, tal vez en el campamento o en algún lugar con algún hermano, ya ni me acuerdo, pero seguramente de mi boca ya lo hayan escuchado. Dietrich Bonhoeffer, aquel alemán, pastor alemán, jovencito, soltero todavía, que vino Hitler y nacionalizó la iglesia cristiana, y las iglesias pasaron a tener la cruz y a los dos costados la bandera aquella que vemos en las películas nazistas, roja con la esvástica negra. Y Bonhoeffer dijo: no, de ninguna manera. Pero Hitler lo está diciendo. Pero me importa muy poco lo que diga Hitler o el papá de Hitler. Yo acá estoy para otra cosa, estoy para servir al Señor y estoy para obedecer lo que el Señor quiere de mí. Bien, eso le llevó a consecuencias terribles. Terminó muriendo 2 semanas antes de que Berlín fuese liberada por los soviéticos. La historia la pueden encontrar en muchísimos lugares, pero para algunas iglesias, por ejemplo la luterana, es considerado un mártir, ¿sí? Un mártir por la fe, por mostrar que la obediencia a Dios estaba por encima de la obediencia a cualquier principio o a la corriente. La corriente viene llevando y viene diciendo que hay que hacer tal cosa o que no hay que hacer tal otra, y
él mostró, si esa corriente va para un lugar que Dios está diciendo, voy junto también, obedezco. Pero si esa corriente está yendo para otro lugar, entonces no. La obediencia siempre tiene que ser a Dios, la obediencia siempre tiene que ser al Señor. ¿Sí? Eso es uno y el primero de los sistemas que me gustaría compartir con ustedes. El segundo que vemos también en la historia que contamos acá, a partir del versículo 48, cuando el hombre empieza a edificar una casa, cavó, ahondó, puso el fundamento sobre la roca, vino una inundación, el río dio con ímpetu, pero no la pudo mover porque esta casa estaba fundada sobre la roca. Y miren lo que dice el 49, mas el que oyó y no hizo, o sea, los dos escucharon la historia, hubo uno que oyó y no puso en primer lugar sus preceptos o lo que él había aprendido. No, pero yo aprendí a hacer las casas diferentes. No, oyó y lo puso en práctica, obediencia. Y el otro oyó y no lo hizo, fue desobediente, pero hubo un pasito antes de la desobediencia o durante esa desobediencia que es el egoísmo, la falta de humildad, el no poner a los otros también en consideración. Y el otro sistema que necesita toda iglesia y como paso previo, cada cristiano dentro de la iglesia es la humildad. No existe iglesia cristiana sin humildad, no existe iglesia cristiana sin obediencia, como lo dijimos hace un rato, pero no existe iglesia cristiana sin humildad. Y en este caso de estos dos personajes, vemos y entendemos que uno fue humilde, uno supo reconocer su necesidad, uno supo reconocer su flaqueza, uno supo escuchar el consejo y actuó en consecuencia y eso trajo consecuencias buenas, ¿sí? Como hablamos a veces con los adolescentes, ¿no? En la etapa que ellos están de querer libertad y querer hacer lo que quieren y querer respeto a sus ideas y todo eso es válido y a veces como padres, abuelos, tíos o como sus pastores a veces les aconsejamos y les decimos, sí, tenés libertad, ahora siempre lleva en consideración que cada cosa que hagas o dejes de hacer trae consecuencias, buenas o malas. Y parte de la madurez en la vida pasa por entender ese proceso, ¿no? Antes de hacer las cosas, medir las consecuencias de lo que va a pasar. A veces va a ser imposible, a veces va a ser todo tan rápido que no llegamos a medir, pero en la medida de lo posible hacerlo. Y para aceptar ese consejo, nuestros adolescentes necesitan una chispita de humildad, ¿sí? Y para saber dar ese consejo, nosotros también necesitamos humildad. La humildad es extremadamente necesaria, ¿no? No estoy hablando nada nuevo, sin embargo creo que como iglesia cristiana hemos perdido, estoy hablando en general, en el mundo, ¿no? Hemos perdido un poquito de eso. Estamos muy ensimismados en lo que nosotros somos, a veces estamos muy agarrados en lo que queremos o en lo que escuchamos o en lo que sea y no estamos ahí con humildad para servir, para escuchar, para prestar un oído al hermano, para darle un consejo sabio. Nos falta a veces esa humildad y en esta historia lo vemos claro y acá el autor John MacArthur lo recuerda muy claramente. Uno de los sistemas, como el digestivo, coloca él como ejemplo, es la humildad. Necesitamos el sistema digestivo no solo para comer, sino para tomar agua, y sin agua y sin comida no podemos sobrevivir. Entonces sin humildad no podemos sobrevivir, nos vamos muriendo de a poco. Podemos ser hasta un club social, pero no vamos a ser la iglesia de Cristo. Necesitamos entonces obediencia y necesitamos también humildad. Y el otro punto que vemos acá también es que en cierta manera había, aunque son personajes separados, había unidad también en el hombre que escuchó y aceptó el consejo y con humildad fue y construyó la casa en un lugar con un fundamento sólido, aunque presencialmente, físicamente no tenía unidad con el que le había dado el consejo, su espíritu, su mente estaba unido a esa persona. ¿Sí? A ver si puedo ser más claro. Piensen ustedes en alguien a quien admiren, a quien respeten, que le haya dado un consejo. ¿Qué te parece que haga con tal cosa? Y yo haría esto, y usted va y hace eso. En ese momento que usted lo está haciendo, la otra persona tal vez ni esté.
¿sí? O como pasa con los pastores, vamos, conversamos, matrimonios que vienen y conversan, piden un consejo, el pastor, su esposa, les dan un consejo y ustedes van después y conversan y resuelven allá. El pastor y la esposa a veces no están ahí, pero usted está respetando ese consejo y lo está poniendo en práctica. Bueno, hay cierta unidad, están juntos en ese momento, ¿sí? Cuando decimos que oramos por los otros, cuando oramos por ustedes, cuando yo les dije estamos orando por ustedes, el martes oramos por ustedes en la reunión de oración aquí en la iglesia de Minas, yo compartí que iba a predicar con ustedes y que era el aniversario y la iglesia oró por ustedes. Cuando oramos por ustedes estamos unidos, estamos pidiéndole al mismo Padre, a nuestro Padre, que es su Padre también, le estamos pidiendo por sus necesidades, por sus desafíos y estamos agradeciendo también por todo lo que ustedes han hecho. Estamos unidos. Entonces, otro sistema es el de la unidad. Sin unidad no hay iglesia. Como dice Efesios, esfuércense, necesitan esforzarse por mantener, o sea que ya lo tenemos, el vínculo de la paz, ¿no? Dice, esfuércense por mantener la unidad en el espíritu por el vínculo de la paz. Eso es algo que es una base cristiana y que no la vamos a inventar nosotros. Por algo Pablo dice, esfuércense por mantener la unidad en el espíritu. La unidad en el Espíritu Santo viene desde el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu y en unidad juntos allí compartían del mismo espíritu y compartían de todo, y a partir de ahí la unidad pasó de generación a generación a generación de cristianos y llegó hasta nosotros, y a veces nosotros la dejamos de lado como si fuese algo accesorio. No, el cristianismo, Jesús ascendió, nos dejó una orden bien clara, vino el Espíritu Santo y lo primero que pasó allí, inclusive antes de las lenguas, que muchos lo colocan en primer lugar, no, fue la unidad. Sin unidad, dice, estaban todos reunidos, unánimes, compartiendo, y ahí vino el Espíritu Santo. La unidad se ve desde el punto cero del cristianismo. ¿Y quiénes somos nosotros para colocarla como algo secundario, terciario? Bueno, yo estoy acá, pero no me llevo con aquel, no me doy con aquel más o menos, aquel lo respeto un poco más, aquel sí, y aquel no, y aquel más o menos. Hermanos, por favor, la unidad es algo básico dentro de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros, como nuestras vidas, lo hemos colocado como algo secundario. Bueno, estoy con el vecino bien hasta que nos peleemos, y cuando nos peleemos, ya está, él allá y yo acá. Porque esa es la forma normal en la que actúa el mundo, pero la iglesia, ¿quién nos dijo que tiene que actuar así? Como les dije al principio, tenemos toda una serie de caminos y lineamientos para seguir cada vez que cometemos errores, cada vez que ofendemos a alguien, cada vez que alguien nos ofende dentro de la iglesia. Está claro que va a haber problemas, pero hay una línea clara, un lineamiento claro de lo que necesitamos hacer. Entonces la unidad es un sistema básico dentro de la iglesia. Bien, y el libro continúa hablando y dando un montón de bases bíblicas sobre otros tantos sistemas necesarios. Yo no voy a compartir todo con ustedes, pero me gustaría que nos quedásemos con estos tres. La humildad es necesaria, la unidad es necesaria y la obediencia es extremadamente necesaria al Señor. Espero que ustedes como iglesia puedan seguir estos lineamientos que son bíblicos, pero les recuerdo, estos lineamientos no vienen de arriba. No viene el pastor Edgardo y les tira un balde, un bidón de obediencia arriba. No, el conjunto de cada uno de ustedes hace con que la iglesia Río de Agua Viva sea obediente. El conjunto de cada uno de ustedes y su actitud hace que la iglesia sea humilde. ¿Sí? Y cómo ustedes solucionan sus problemas, sus diferencias, es como ustedes hacen y como la iglesia Río de Agua Viva muestra a la comunidad la unidad que tiene. Es la suma de cada uno de los que hacen eso. Entonces, mi deseo y mi oración es que, aunque estés ahí en casa, no puedas estar presencialmente, pero puedas meditar en esto, puedas orar, puedas pensar, puedas, como hicieron los cristianos de Berea cuando Pablo estuvo con ellos, puedas ir a la palabra de Dios y meditar. ¿Qué fue lo que dijo el pastor? ¿Para qué voy y lo voy a revisar? Vayan y revisen, vayan y busquen base bíblica para esto. Y entendamos juntos que es algo extremadamente importante. Y como a mí me gusta orar, como le estamos enseñando a nuestra hija cada vez que oramos, cuando escuchamos la palabra de Dios, Señor, abre nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, pero
también danos fuerza para poner en práctica lo que aprendamos. Danos coraje, valentía, porque a veces necesitamos eso para poner en práctica. Si crees que no has sido obediente del todo, si crees que no has sido humilde del todo, si crees que no has practicado la unidad de la forma que tienes que hacerlo, pídele perdón a Dios. El pecado es una barrera en nuestra relación con Dios. Pídele perdón a Dios, y si tienes después que pedirle perdón a algún hermano, arreglar las cuentas con algún hermano, aprovecha, no dejes pasar esto. No dejes pasar este tiempo. La iglesia de Dios se construye en unidad, en obediencia y con humildad. Hermanos, espero que el Señor les bendiga, espero que el Señor les ayude, espero que el Señor les muestre lo que necesitan. Y antes de despedirme les quiero mostrar otro libro. Parece que estoy vendiendo libros, pero no vendo ninguno, No le estoy haciendo la competencia a nadie que venda libros, no, por favor. Simplemente que traje estos dos porque creo que son fundamentales. Este otro libro dice: encuentra una iglesia que puedas amar. Es lo que muchos buscamos. Pero el título no termina ahí, dice, y ama la iglesia que encuentres. Encuentra una iglesia que puedas amar y ama la iglesia que encuentres. Y mi consejo, y por qué traje este libro, es porque, sobre todo hablando de este último punto, la unidad, a veces oramos al Señor para que nos dé una iglesia donde servir, donde trabajar, y el Señor nos muestra la iglesia que tenemos ahí. A muchos les ha mostrado esa iglesia, a todos los que están ahí les ha mostrado la iglesia Ríos de Agua Viva. Pero van a surgir problemas y van a surgir dificultades, y ahí corremos o nos vamos o decimos: esta iglesia no es del Señor, o esta iglesia no sé qué, o esta iglesia no tiene el Espíritu, no sé qué, no sé cuánto. Si tú pediste al Señor un lugar donde congregarte, o si el Señor, sin que tú le pidieras, te llevó a ese lugar, te abrió las puertas, te hizo conocer su evangelio, su gracia a través de ese pastor, de esa familia pastoral, de esos líderes, de esos ministerios, entonces es importante que nosotros aprendamos a amar esa iglesia que encontramos. A veces hay cosas que no nos van a gustar, pero amo a la iglesia. A veces hay cosas que me van a gustar, sigo amando a la iglesia. Es la iglesia que el Señor me dio, es la iglesia donde el Señor me colocó. Tengo que ser agradecido. Vivimos en tiempos donde buscamos iglesias de acuerdo a las necesidades. Hace un mes más o menos alguien me llamó de acá en Minas y me dijo: ¿están teniendo reuniones? Y le dije: no estamos teniendo reuniones. Bueno, cuando vuelvan avíseme, pastor. Y le dije: pero tú eres fulano de tal. Sí, pero tú ya viniste acá. Ah, sí, me fui, pero porque no me gustaron algunas cosas que usted dijo. Y le digo: ¿y ahora vas a volver? Sí, porque ya recorrí. Y le digo: diste toda la vuelta en Minas, ya recorriste todo y vas a volver al mismo lugar. Sí, no, lo que pasa es que allá tampoco me gustó, allá tampoco me gustó, allá tampoco me gustó. Entonces dije: mirá, cuando volvamos me lo voy a pensar un par de veces antes de hablar contigo, porque esa actitud no me gusta ni un poquito. Estamos en esa actitud de buscar, como si hubiese algo, como si una iglesia específica llenase un vacío. El que llena el vacío es el Señor, el que llena el vacío es nuestro Dios, el que cubrió ese vacío, el que hizo de puente fue nuestro Señor Jesús al morir por nosotros. Nos ha dado una iglesia donde servir, donde poner en práctica los dones, donde ser luz, ir aprendiendo, con dificultades, con desafíos, sí, pero yo hago parte de la solución. Esto no es un circo donde me siento, pago una entrada y hacen un espectáculo para mí. La iglesia no es un lugar donde voy, me siento el domingo diciendo: bueno, entreténganme, predíquenme, cántenme, bendíganme. No se trata de eso. La iglesia es la suma de todos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, encuentra una iglesia en la que puedas servir, encuentra una iglesia en la que puedas ser feliz, pero el Señor ya te dio esa iglesia. Entonces, tu trabajo ahora es amar a esa iglesia que encontraste, amar a esa iglesia donde el Señor te colocó. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y les mando desde aquí mi abrazo. Bendiciones.